Saludos desde los estudios centrales de Más 569 Medios. Soy Jorge Garretón. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Partimos este día lunes 12 de mayo con el viaje del presidente de la República, Gabriel Boric, a Japón y a China. Un viaje muy importante que se da en el contexto internacional convulso gracias a las políticas irracionales venidas desde la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. En parte, que tiene por objetivo frenar a China como la principal economía del planeta. Podemos decir que Chile en este viaje busca posicionarse dentro de la tecnología, el desarrollo y la inversión en esas áreas. La ministra vocera de gobierno, Aysén Echeverri, contextualizó esta visita a ambos países, a Japón y a China. El presidente va a visitar Japón y China, va a estar en Osaka, va a estar en distintas ciudades, va a participar del foro empresarial Chile-China, un foro que se está organizando ya hace algún tiempo y donde van muchos empresarios chilenos. Y lo hace en un contexto global y en un contexto nacional que creo es bien claro y conocido por todos. Chile tiene una tradición y una historia de apertura de mercado, de fortalecimiento del multilateralismo, de trabajar con otros países. Tenemos socios comerciales fundamentales como lo son Estados Unidos, como es Japón, como es China, como es Brasil, que estuvimos hace poco tiempo. La expectativa con la que se va es de profundizar relaciones comerciales, de continuar diversificando nuestra economía y de seguir con el trabajo colaborativo que existe hoy día con el mundo privado para que como país enfrentemos de buena forma estos desafíos globales. El mundo privado acompaña al presidente Boric en este viaje, además de otros personeros de gobierno y diputados y senadores. El senador RN Francisco Chaguán, senador por Valparaíso, destacó la importancia de esta gira asiática en medio de las turbulencias y la férrea visión multilateral de Chile. El viaje del presidente Boric a Japón y China es un signo de aquellos países como el nuestro que dependen del comercio exterior, que tienen que diversificar sus socios comerciales y por supuesto reafirmar su compromiso con Japón y con China. No solamente se va a concurrir a inaugurar el Día de Chile a la Expo Osaka, también habrá una reunión con el primer ministro de Japón y también una rueda de negocios con empresarios chilenos y japoneses para asegurar finalmente la continuidad de la inversión extranjera a nuestro país. Lo propio habrá en Beijing, donde la reunión de CELAC con China también es una muestra que frente a las barreras arancelarias, asegurar el libre comercio y la diversificación del mismo para nuestro país es clave. Creemos sin lugar a dudas que Chile debe seguir trabajando en transmitir que en Chile hay Estado de Derecho, hay garantía de la inversión extranjera y por tanto este viaje al exterior representa una oportunidad. Me toca y corresponde acompañarlo como presidente del Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés y como presidente del Diálogo Político Chile-Chino. Vamos primero a Japón, donde ya se realiza la visita de trabajo en ese país. Este día lunes, el presidente Boric se reunió con el primer ministro del Japón, Shigeru Ishiba. Ambos mandatarios conversaron sobre el comercio bilateral, la colaboración en foros multilaterales, innovación tecnológica, energías limpias, además de gestión de riesgo de desastres, que es tema de alta relevancia para ambos países. Chile y Japón han establecido un modelo de cooperación exitoso llamado Kizuna, programa de formación de recursos humanos para América Latina y el Caribe en la reducción de riesgos y desastres. El presidente Boric valoró la reunión con el primer ministro Ishiba. El presidente dijo que en esta visita rápida a Tokio recalcó el valor integral que posee para Chile estas instancias. Dijo que para Chile es importante tratar tanto temas de carácter comercial como de intercambio cultural. El presidente Boric dijo tras la reunión que el comercio ya lo entiendo como el encuentro entre los pueblos
Y ello no es solamente el intercambio de bienes que se evalúan en dinero, sino que también en la cultura y el espíritu de la nación. Luego el presidente junto con su delegación viajan a Osaka, donde se realiza la Expo Mundial 2025. Además, donde se sostendrán reuniones con el mundo empresarial japonés presente en Osaka. El presidente Boric destacó la importancia de la presencia de Chile en la Expo Mundial 2025 en Osaka, Japón. Una exposición universal en la que Chile participa junto a más de 160 países y organizaciones internacionales. Van a ser 20 semanas temáticas en las que podremos mostrar nuestra diversidad cultural, geográfica, comercial, turística, los alimentos de nuestro país que están en el mundo, la minería del futuro, lo que estamos haciendo en transición energética, en innovación, en protección de glaciares y la biodiversidad, el hidrógeno verde, la astronomía, entre tantos otros temas. Es un orgullo que Chile participe en estas instancias internacionales en donde fortalecemos, particularmente en tiempos turbulentos, nuestra economía abierta al mundo para que nuestro país siga creciendo y siga siendo respetado en todo el mundo. Y es que Chile nos une y Chile necesita al mundo y el mundo necesita a Chile. Tras la visita al país del sol naciente, es el viaje a China, donde el presidente Boric será parte de la reunión ampliada CELAC-China. CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. Tras esa reunión del CELAC con China en Beijing, el presidente tendrá una reunión bilateral con el presidente chino Xi Jinping. Vamos a nuestra primera pausa y volvemos con más en el segundo bloque de nuestro podcast. De regreso en Más 569 el podcast, soy Jorge Garretón. Vamos a lo que ocurrió la semana pasada con la noticia que publicó el diario financiero que las empresas chinas BYD y Tsingshan habrían desistido de su inversión en crear plantas de cátodos de litios necesario para la producción de baterías de litio en Chile. Tan pronto se publicó la nota, la misma fue desmentida de forma perentoria y con mucha fuerza por la Embajada de China en Santiago. Fue su mismo embajador, Niu Qingbao, quien dijo que ambas empresas siguen presentes en Chile y que no han abandonado su inversión en litio. La embajada en el comunicado dijo que las empresas BYD y Tsingshan mantendrán los proyectos de industrialización del litio comprometidos en el norte de Chile, contradiciendo lo publicado por el diario financiero. El comunicado agrega que tras verificar, de la embajada china, agrega que tras verificar con las dos empresas, resulta que ambas nunca han manifestado haber terminado sus inversiones en Chile y mantienen la disposición de continuar el diálogo con las autoridades chilenas correspondientes. ¿Qué ocurre? BYD tiene un problema con bienes nacionales, ya que exige que el lugar para emplazar su planta de cátodos de litio no cumple con sus necesidades, exigiendo más terreno del Estado de Chile. Por su parte, la otra empresa, Tsingshan, que su plan es construir baterías de litio en Antofagasta, aún no ha constituido su filial en Chile. Así que la inversión de BYD por $290 millones para construir una planta de cátodos se mantendría. Por su parte, Tsingshan, cuya inversión por $233 millones para una planta de baterías de litio, mientras no se constituya en el país, no puede desarrollar ningún proyecto. Valga recalcar que si el embajador de China expresó que la inversión se mantiene, hay que tener claro que así será, ya que para China, Chile es un socio estratégico
con el cual no se puede jugar libremente con la inversión prometida para luego ser desistida. El embajador Niu Qinbao agregó que hay muchas empresas interesadas en participar en la Estrategia Nacional del Litio. El embajador Niu agregó que hay mucho interés en invertir en Chile, porque ven en Chile, y cito claramente, un socio maduro y estable con un sólido marco jurídico y una política de apertura e inclusión. Situación que es vista por las empresas chinas, según el embajador Niu, como un valor agregado importante para invertir en Chile. Valga agregar que China considera que Chile y Brasil es donde ocurrirá el proceso de inversión industrial y tecnológica para el desarrollo de baterías y vehículos eléctricos y otras energías renovables que requieren encadenamiento para sus procesos industriales en esta región del planeta. El ministro de Economía Nicolás Grau este domingo en el programa de Mesa Central de Canal 13, en entrevista con Quique Mujica, de alguna forma explicó lo ocurrido. Las empresas chinas que allí están presentes, por ejemplo BYD, tienen interés en participar en los distintos elementos que le comenté. Quieren participar en la extracción de litio, han dicho que también quieren participar en darle mayor valor agregado al litio, en fin. Por lo tanto, si usted me pregunta, ¿las empresas chinas en general van a seguir participando en la Estrategia Nacional del Litio y están interesadas en invertir en Chile? Sí, y eso es exactamente lo que dijo el embajador y por supuesto es una excelente noticia. Ahora, que sí no van a hacer lo que tenían presuntamente iban a hacer. Lo que pasa es que, y esto lo tengo que explicar con algunos segundos por lo menos, lo que sucede es que existe un mecanismo que viene desde el 2018 de los contratos de Corfo con CQM y Albemarle, que trata de incentivar que se produzca con valor agregado en Chile. ¿Y cómo lo incentiva esto? Le dice, mire, nosotros vamos a tener el derecho a ofrecerle a cualquier empresa que quiera producir con valor agregado en Chile, por ejemplo, hacer cátodos para las baterías, cátodos de litio, los vamos a incentivar diciéndole, si usted se instala en Chile, le aseguramos que usted puede tener un suministro estable de litio y además a un precio preferente. Y el llamado a eso lo hace Corfo y ese llamado se lo adjudicaron estas dos empresas. Y lo que ha pasado es que en lo específico de este concurso, una de esas dos empresas no cumplió lo básico, que era constituirse en Chile. Y la otra empresa, hasta ahora por lo menos, lo que hizo fue que cuando, de manera muy diligente y rápida, el Ministerio de Bienes Nacionales le entregó, le facilitó, digamos, un terreno para que pudiera hacer esto, esa empresa desestimó el uso de ese terreno, señalando que por lo menos por ahora no iba a hacer esa inversión. Por ahora, estas dos empresas están en modo espera. Por su parte, Corfo fue muy clara en explicar, y cito, en agosto del 2022, Corfo efectuó un llamado para seleccionar proyectos de valor agregado que se desarrollen en Chile aprovechando la cuota de precio preferente asociada al contrato que la corporación tiene con SQM para la explotación del Salar de Atacama. Hasta el 2030, las empresas seleccionadas para este proceso fueron BYD y Yongin Technology. Este llamado se realizó previo a la presentación de la Estrategia Nacional del Litio y en un escenario mundial de precios muy distintos al actual. Los precios en esa época eran de $80,000 por tonelada de litio, hoy están a $10,000 por tonelada de litio. Y continúa el comunicado de Corfo. Las empresas seleccionadas por Corfo han visto afectadas sus decisiones de inversión por la condición del mercado global, que ha mostrado una fuerte caída de precios respecto al 2022. A ello se suma el hecho de que la cuota de litio disponible en este llamado y sus condiciones de precio están estipulados en el contrato vigente con SQM, el cual expira el 2030. Consigue Corfo que en el caso de BYD, la empresa ha manifestado las dificultades que le han impedido avanzar en la concreción asociada a factores de mercado. Corfo dice, ha solicitado reiteradamente a la empresa antecedentes, así como la posible redefinición del plan de implementación.
el que siempre debe cumplir con las bases del llamado realizado el año 2022. Durante este proceso, Corfo ha realizado esfuerzos para apoyar el proyecto, como son gestiones ante el Ministerio de Bienes Nacionales. El proceso avanzó adecuadamente hasta que en enero de este año BYD desechó la alternativa del terreno seleccionado por ellos mismos. Sigue explicando Corfo, el proyecto de John King por su parte se dio por desistido debido a que no se constituyó en Chile la empresa que debía desarrollarlo en términos que establecían las bases del proceso. El requisito de constitución de la sociedad por acciones por parte del postulante fue establecido como una condición para mantener la calidad de productor especializado y como una causal de pérdida de la calidad del productor especializado sin indemnización alguna. Cabe hacer notar que la empresa Yongin Technology Corporation pidió ser reemplazada por Eternal Xingshan Group Corporation Limitada, lo cual no fue posible ya que esta otra empresa no participó de su propuesta bajo ninguna de las opciones reconocidas en las bases de procedimiento ni fue evaluada por Corfo para comprobar que cumplía con las condiciones que se tuvieron en cuenta al seleccionar la propuesta. Eso es lo que explicó Corfo detalladamente. Es decir, estas dos empresas no han cumplido con las bases. Entonces, es claro aclarar que ambas empresas aún no han concretado los pasos necesarios para desarrollar sus plantas en Chile. BYD no quiere construir donde se le entregó terrenos, mientras que la segunda empresa no ha participado en la licitación con Corfo. Por eso que es importante recalcar que la embajada china hubiese hablado tan pronto, resguardando el interés que existe en ese país para ser actor relevante en la inversión de litio. China, leyendo entre líneas, no puede darse el lujo de abandonar inversiones en litio y la producción industrial del mineral en Chile. Dicho de otra forma, ambas empresas fueron llamadas a terreno por el gobierno chino. Y por otro lado, al gobierno de Chile, el gobierno New nos dice que seguimos y seguiremos invirtiendo en Chile y en particular en la Estrategia Nacional del Litio, ya que las reglas en este país se respetan. Eso es lo que dice el embajador, la embajada y el gobierno chino. Sobre lo cual el ministro Grau dijo que China sigue presente en el litio. Una noticia, digamos, que ojalá podamos resolver en el futuro, es que estas dos empresas que participaban de este concurso de Corfo, que es uno de los tantos mecanismos para tener producción de valor agregado, no han hecho los pasos que tenían que realizar. Pero tal como dijo el embajador, esas empresas y muchas otras, Quique, siguen muy interesadas en participar en este proceso que ha sido muy exitoso. Vamos, acuérdate tú cómo nosotros empezamos este gobierno. Nosotros empezamos este gobierno con un rechazo de la Corte, no de nosotros, a la estrategia de la administración anterior, básicamente entonces punto cero. No había nada en materia de litio. Lo que había, o sea, digamos, estaba la producción en el Salar de Atacama, que es la misma que se tiene hace mucho tiempo, y no teníamos nada. ¿Y cómo vamos a salir del gobierno? Vamos a salir del gobierno con Codelco liderando a nivel mundial la producción de litio. Vamos a salir del gobierno con una estrategia que nos va a permitir duplicar la producción. Vamos a salir del gobierno con un instituto de investigación en salares y litio. Vamos a salir del gobierno además con una articulación público-privada histórica en distintas dimensiones y todo esto acordado con las comunidades indígenas y protegiendo al medio ambiente. Eso es el resumen de cómo nosotros vamos a salir de la Estrategia Nacional del Litio y por supuesto nos encantaría que todo resultara perfecto, pero creo que cuando uno tiene una mirada global respecto a cómo está avanzando la Estrategia Nacional del Litio, la mirada es positiva. Queda claro que el alarde surgido por la noticia publicada por el Diario Financiero fue rápidamente negada por la embajada china, que Corfo fue muy claro que las reglas se respetan, punto que recalcó el embajador chino New. Queda claro que según lo dicho por el embajador, las empresas chinas no pueden andar por la libre haciendo de las suyas sin responder a su gobierno y a su socio estratégico como lo es Chile. Por otro lado, el criterio de los agogueros del desastre, los economistas neoliberales quieren regalar todo al extractivismo,
quedó en nada, por la respuesta china y la explicación de Corfo. En resumen, las reglas del juego en Chile se respetan, lo explicado por Corfo, lo cual fue avalada por China. Seguiremos expandiendo esta noticia y hacia otro campo, pero en particular hacia la ciencia y la astronomía en la edición del día miércoles de Más 569 el podcast. Vamos a una pausa y volvemos con más en el último bloque de nuestro podcast. De regreso a nuestro último bloque de Más 569 el podcast. Cuando se habla de inversión en Chile, no se cree. Los medios corporativos como la TV, la radio, los diarios, las noticias, informan o no informan, mejor dicho, la realidad de la inversión que se ha realizado en nuestro país. Estamos hablando de inversión extranjera directa o IED, inversión extranjera directa, IED en sus siglas, en particular hacia las energías renovables no convencionales. Esto nos informa y comunica porque tenemos una prensa corporativa ideologizada, que no le interesa la realidad político-económica y social del país. Solo le interesa los dimes y diretes, que el diputado dijo esto, que el partido dijo esto otro, que respondió, que el crimen, que el asalto, que el portonazo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una absoluta carencia de información y de noticias que vea a Chile y lo muestre de forma clara y transparente y que se le informe a la ciudadanía los profundos cambios que nuestra economía está experimentando post-pandemia. Carla Flores es la directora general de Invest Chile, que es la agencia de inversión del país, que es el brazo captador de capital de inversión del Estado dependiente de Cancillería y que explicó recientemente en un foro realizado en Santiago sobre la inversión extranjera en nuestro país y lo que significa en capital. Quiero hablar un poco más de la política pública que está detrás de esto. Creo que es interesante que retomemos esa conversación y ni siquiera me quiero referir a las cifras récord de estos últimos 2 años de gobierno que superan en un 50% el promedio de los flujos de inversión de los últimos 20 años en este país. ¿Ah? Y que algunos se pueden preguntar, bueno, ¿y dónde está esa inversión extranjera? Y esa inversión extranjera, eso no es formación bruta de capital fijo, una serie de consultas, pero sin duda más flujos de inversión extranjera son de manera indudable una muy buena noticia para los chilenos y chilenas. Y no solo conversar de cifras y proyectos, sino que lo interesante que es pararnos a mirar la posición en la que se encuentra Chile hoy en términos de desarrollo productivo, este punto de inflexión, estas oportunidades que se dan en un contexto internacional específico y que no podemos dejar pasar, porque eso puede hacer la gran diferencia en la calidad de vida y las perspectivas de nuestra gente. Cuando llevamos estas cifras al terreno de la formación productiva, porque eso es algo que nos suelen preguntar, bueno, ¿y estos flujos de inversión extranjera? El 50% de la formación bruta de capital fijo de la inversión productiva privada viene lideradas por empresas internacionales. Estas empresas internacionales, que si bien son solo el 10% de las compañías de nuestro país, generan más del 30% del empleo directo y permanente de nuestra economía. Chile es un receptor sumamente prestigioso de larga data de inversión extranjera y el impacto de estas compañías es evidente en muchos de nuestros sectores de la economía. La IED representa el 8% del PIB, muy por sobre lo que representa en los países de la región, y eso da cuenta del distintivo que tiene Chile, de la fortaleza que tiene y el atractivo en comparación a otros países de la región. Todo esto no es una sorpresa para quienes trabajamos en InvestChile, que día a día nos reunimos con empresas internacionales que nos manifiestan, por supuesto, el interés en las más variadas oportunidades de inversión. La agencia apoyó en 2023 450 proyectos de inversión por más de 33.000 millones de dólares. Y lo más importante,
proyectos que implican la generación de 18.000 empleos directos y permanentes para nuestra gente. Estas son las cifras más altas de la cartera de Inveschile desde los 8 años de existencia. Cuando habla Flores de, nuevamente, el IED, se refiere a inversión extranjera directa. Es decir, mucho más inversión directa que las empresas nacionales, que están en manos de los rentistas que conocemos y extravistas que conocemos, es decir, que han heredado empresas o han comprado empresas y no han producido nada y se llaman empresarios porque acumulan capital. Y extravistas porque se dedican solamente a la extracción de minerales o de peces o de madera y no producen valor agregado. Es decir, cero contenido agregado o cero desarrollo en inversión, en tecnología y en conocimiento. Por eso asombra que la inversión de hidrógeno verde en Magallanes sorprenda. Hablamos de hidrógeno verde y de amonio verde. Y hablando en particular de una inversión en $60.000 millones, comprometidos para producir hidrógeno y amonio verde en Punta Arenas y alrededores. Según el Banco Mundial, el PIB de Chile al 2023 fue de $335,5 mil millones. Esta inversión en Magallanes de $60.000 millones representa el 18% del Producto Interno Bruto del país. Esta inversión es tangible y medible y que estaría en operaciones para el 2030. Pero primero explicamos qué es hidrógeno verde. Es la captación mediante electrólisis tras separar el agua. Recordemos que el agua es H2O. Al separar el agua queda el hidrógeno tras el proceso de electrólisis. El proceso se realiza usando energías verdes a través de la eólica o solar. El hidrógeno se almacena para luego ser usado en combustible limpio para camiones, mineros, transporte, sea autos, barcos, buses, trenes y también aviones en un futuro. También es usado en este caso como amoníaco verde para fertilizantes o explosivos mineros. Se usa como combustible sintético para el calor, es decir, para calefaccionar nuestros hogares, nuestros edificios, nuestros colegios, universidades, centros de estudios, para que no sigamos quemando energía fósil como es el gas, el petróleo y sus derivados. El excedente que se produzca para la necesidad nacional será abrumadoramente alto y ese se exportará. Ahora, la inversión en $60.000 millones es para crear y construir un polo industrial de producción en Magallanes. La inversión directa son la francesa Total Energies con una inversión de $16.000 millones que fue ya ingresada para su evaluación ambiental. Inversión que incluye 10 gigawatts de generación de capacidad eólica, planta desaladora, planta de electrólisis, planta de amoníaco verde, puerto multipropósito. Luego viene la inversión de gente grande de la empresa TEG Chile, con una inversión que va entre los $12.000 a $15.000 millones en Tierra del Fuego, que incluye un parque eólico de 3,2 gigawatts, planta de producción de más de 1,3 millones de toneladas de amoníaco verde por año, y este ya está en su etapa de prefactibilidad. Sigue el proyecto Frontera de las empresas Acciona y Nordex en el sector de Primavera, que busca producir 180.000 toneladas de hidrógeno verde al año. Luego están los proyectos Consorcio Austral, desarrollado por San Gregorio y Porvenir, con capacidad combinada de 5 gigawatts. EDF Chile también avanza en 2 iniciativas, Energía Verde Austral y Punta Delgada, que están en sus etapas iniciales. Ya se encuentra en producción el Aruoni de HIF Global, con una planta piloto ubicada en Punta Arenas que produce e-combustibles a partir de hidrógeno verde y CO2 capturados. La Stalinap
no se queda atrás, ya que construye su primera planta en la zona con el objetivo de comenzar operaciones de hidrógeno verde este año. Con todos estos proyectos en su diversidad de etapas de desarrollo que son parte de la estrategia del Estado a través de la Política Nacional de Hidrógeno Verde, política pública que convierte a Magallanes en un caso único a nivel global, que lo abre en el camino para que nuestro país juegue un rol protagónico en la generación de energías renovables en el mundo. Y esta inversión que también se verá replicada en Biobío y en Antofagasta. Hay más información sobre estos proyectos en la página web de Invest Chile, que como decía es la plataforma de inversión extranjera en Chile. Otras fuentes sobre estos proyectos de inversión incluye el mismo Ministerio de Energía y el boletín Juego Limpio que recomiendo altamente del diario electrónico El Mostrador. En las notas agregaré los enlaces para obtener mayor información. Bueno, con estos proyectos que desarrollan las bases industriales de energía limpias para el país y exportables a Europa, América Latina y otras latitudes, como punto final, la política de hidrógeno verde es política de Estado, que se desarrolló en el gobierno del presidente Sebastián Piñera y le ha tocado al gobierno del presidente Gabriel Boric implementar la política desarrollada del gobierno anterior. Esta política de Estado es parte de las políticas de energías renovables creadas e implementadas en el gobierno de Michelle Bachelet II y que se van renovando cada 5 años con un plan de desarrollo que determina el camino a seguir. Y esta es la fase 2 de este plan de desarrollo. Se está generando el nuevo texto de 5 años que será presentado a más tardar a fin del 2025. Con esta nota cerramos esta edición de Más 569 el podcast. Soy Jorge Garretón. Volvemos este miércoles. Eso es todo en esta edición de Más 569 el podcast. La música es cortesía de Edgardo Moreno. La música escuchada lleva el nombre de Electric Guitar del álbum A Sprinkle of Africa. En la introducción y cierre de este programa, el tema de los intermedios se llama Captivus del álbum Taking Stock. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Más detalles te los entrego en las notas de este podcast. Gracias por escuchar. Comparte este podcast, suscríbete y síguenos. Dale like en nuestras plataformas para ir creciendo como medio, como comunidad, entregando información con análisis periodístico de más de 30 años de prensa acuñado en Canadá y medios públicos de habla inglesa. Esto ha sido Más 569 el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla Jorge Garretón. Hasta la próxima edición.